las palabras tienen una elevación y todo el mundo el acento, ¿no? Todas tienen la elevación de voz, no en el acento. Pero cuando identifican una técnica que no se llama acento. Vamos a pasar que es una el o tilde nada acento escrito, ojo, ¿no? Si acento escrito está parecido a que identifica el acento ortográfico, por cada caso una ojo, un X, ¿no? Y obviamente sabemos ¿no? Indica que la forma parte es tónica, ¿no? Como hemos visto en la parte superior, podemos ver en el cuadrito de abajo donde dice monosílaba, bisílaba, 3 sílabas. ¿Ok? Son palabras como por ejemplo en dos, sino que solamente como es recordaremos que esta forma al contrario están formadas por dos sílabas, la cual el ejemplo dice mesa, ¿no? Obviamente si lo dividimos son dos sílabas, ¿no? Las trisílabas de la misma manera son tres sílabas, que en el ejemplo dice jeringa, y obviamente no tiene ninguna más división o menos división, ¿no? La siguiente es tetrasílaba, que están formados por cuatro sílabas. El ejemplo está medicina, ¿no? Son cuatro sílabas con las reglas ya constituidas anteriormente. Las pentasílabas son cinco sílabas formadas en una palabra y divididas de la misma manera, ¿no? Las polisílabas ya son formadas por varias sílabas, en este caso no la acentuación de voz está en la última sílaba, ¿no? Y obviamente se constituye como palabra aguda, ¿verdad? Ahora, palabras graves o llanas, si leemos un poquito también, dice, llevan tilde todas las palabras cuya elevación de voz cae en la penúltima sílaba. Ojo, también está en mayúsculas, porque es importante y terminan, aquí ahí es una, en N, S o vocal, ¿no? Es, si podemos llamarlo así, es lo contrario de las agudas, ya que las agudas son todo lo contrario, ¿no? Las graves o llanas son todo lo contrario, dicen, terminan en la penúltima sílaba, pero menos en lo que las agudas, ¿no? Uno de los ejemplos, carácter, termo hábil, digamos, ¿no? Esos son con el requisito de no ser NS o vocal y que termine, o sea, que la elevación de voz, perdón, la elevación de voz sea la penúltima, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que son las palabras esdrújulas, que está unas líneas más abajo, ojo, ortográfico o tilde, en todos los casos, siempre
siempre que la mayor fuerza de voz en la ubicación silábica que está la antepenúltima sílaba, ¿no? Ahí no tiene requisitos tan, así que puede ser análisis, que obviamente lleva, y bueno, esos son uno de los ejemplos, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son las palabras esdrújulas, que nos dice, todas las palabras esdrújulas, obviamente, llevan el acento escrito cuando la mayor fuerza de voz recte de la antepenúltima, ¿no? O sea, como diría cualquiera, casi al final, ¿no? Eso lleva el tema de las palabras sobre esdrújulas, ¿no? Tal vez aquí hay una, para tal vez identificar estas palabras sobre esdrújulas, son las palabras que te traigas el, no, casi que esos casos. Pero bueno, hasta aquí chicos, no sé si hay alguna pregunta, duda, me lo hacen saber. ¿Hay preguntas chicos? Bueno, vamos a continuar. Ahora, el acento separativo o diarético, sí que como dice en el PDF que les he mandado, dice, vamos a leer también un poquito, dice, se utiliza para separar la unión de dos o más vocales en una misma sílaba, tanto en la escritura y no. Esta separación se produce cuando la vocal débil gana, cuando la vocal débil gana en golpe de voz a la vocal fuerte y por lo tanto esta debe tildarse. Así cada vocal forma una sílaba aparte. Para tal vez dar una relevancia a esto, las vocales fuertes son la A, eso quisiera que se noten, las vocales fuertes son la A, la E y la O, ¿no? La vocal débil o vocales débiles son la I y la U. Eso nos va a servir más adelante para los temas de los diptongos, los hiatos, los triptongos y los atriptongos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Como les decía, esta separación se produce cuando la vocal débil, o sea, una I o una U y a la O, ¿no? Y por lo tanto, esta debe tildarse. Así cada vocal forma una sílaba aparte, ¿no? Eso en el tema de el acento separativo. Que ese acento, como su nombre lo dice, separación entre vocales y obviamente van a formar sílabas apartes, ¿no? Ahora, vamos a pasar, vamos a leer también, ahí sí. El diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Ojo, el diptongo tienen que relacionarlo con unión, ¿ok? Diptongo, unión, de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. O sea, ¿a qué me refiero a esto? En una palabra tiene que estar, en una palabra tiene que estar dividida obviamente por sílabas, y en una de las sílabas tiene que estar dos vocales. Y en esa sílaba se va a llamar diptongo, ¿ok? Pero hay unas reglas, ahí están abajo unas viñetas que dicen unión, o sea, el diptongo tiene que ser unión de una vocal fuerte y una vocal débil, o viceversa. O sea, ¿a qué nos referimos esto? Vocal fuerte o vocal débil, o primeramente vocal débil y vocal fuerte, ¿no? Para formar en los dos una sola sílaba, ¿no? La unión, ahí también dice, hay otra regla,
la unión de dos y la U, ¿no? Entra y califica para ser diptongo, ¿no? Ahora va la tercera regla, que es la H intermedia o la H muda, como quieren llamarlo, no entra en relevancia la formación del diptongo. O sea, si encontramos una H en medio de estas dos sílabas y decimos, no, esta creo que no va porque está una H, estas reglas dicen, no, 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 puedes hacerlo igual, de la misma manera, ¿no? Tal vez algunos ejemplos de la primera regla, dice, tiene que tener un encuentro, una vocal fuerte y una vocal débil, ¿verdad? Sílaba está la CAU, o sea, la AU, y el siguiente ejemplo es cielo, que obviamente está formada por una vocal débil y una vocal fuerte, ¿verdad? Eso es en la primera regla. Y ahora en la segunda nos dice, vamos a recalcarla, ¿no? Porque es importante, dice, se reproduce por la unión de dos vocales débiles. ¿Cuáles son nuestras vocales débiles? La I y la U, o la U y la I, ¿no? Si quieren llamarla así. Ahora, los ejemplos que podemos manejarlo, en este caso, débil con débil, puede ser la U y la I, ¿no? La U y la I, como palabra diurético, ¿no? Que está en la primera la I y la U, diurético, ¿no? Eso. Ahora, en la regla que tenemos del diptongo, no es el que sí, puede ser prohibido, donde en la primera sílaba podemos encontrar la H, que está uniendo, bueno, no, sirve, no es como una unión, sino que está la H en medio de la A y de la I, formando lo que es un diptongo, ¿no? Porque está presente la A y la I, que sería una vocal fuerte, una vocal que obviamente igual está una fuerte y una débil, que también hay unas reglas dentro de los diptongos que llevan tilde dentro de las reglas de acentuación como palabras agudas, si quieren llamarlo así, ¿no? Ahora, por ejemplo, combinaciones como la palabra aire o la palabra o la sílaba a, perdón, autor, podemos dejar la palabra autor, ¿no? La sílaba EI, como ejemplo, podemos dejar la palabra peine, está conectada la vocal E y la I, ¿verdad? Ahora, y hay una combinación con todas las sílabas, bueno, con todas las vocales fuertes y débiles. Ahora, el tema del hiato, vamos a pasar al tema del hiato. Vamos a ver que el diptongo, como hay, dice la definición, es la unión, ¿no? La unión de dos vocales conformando lo que es una, ¿cómo se diría? Una sílaba, ¿no? Pero el que da como resultado al hiato. O sea, cuando dos diptongos, o sea, una palabra que sea contrario al diptongo, a eso lo llamamos. ¿A qué nos referimos?
¿no? Vamos a recalcar. En el diptongo, dos vocales, sean fuertes o débiles o fuertes o fuertes, y lo llamábamos diptongo. Hiato hace todo lo contrario, separarse, se convierte en hiato, ¿no? Bueno, hay que tener esta combinación o esta separación, si queremos llamarlo así, eh, se ha llamado, hay tres reglas que nos dice, el encuentro de dos voces y se como era el tema del diptongo, que era una vocal fuerte, una vocal débil, una débil, ¿no? En cambio, el hiato, supongo de relevancia, remárquenlo, encuentro de dos vocales fuertes y ojo, ahí está algo que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta diría yo, encuentro de dos vocales fuertes y se separan y forman sílabas diferentes. O sea, es que se encuentran, pero tienen que separarse, porque no pueden trabajar juntos. Cuando la vocal débil gana en golpe de voz a la vocal fuerte. Por ello debe tildarse que cuando una vocal débil gana en golpe de voz, o sea, es más fuerte vocal, que la vocal fuerte. La débil gana la fuerte, eso podemos decirlo así, ¿no? Y cuando este fenómeno pasa, a veces nos viene la protagonista de la H, nos dice la H entre las vocales no impide que se separen los vocales para formar el hiato, o sea, no interviene para nada, ¿no? Como ejemplo de la primera regla, nos dice, ¿no? Que es la unión de dos vocales fuertes y se separan formando sílabas diferentes. Puede ser hay un encuentro de la A y de la E en el nombre Rafael, ¿no? Y estos dos son vocales, ¿no? Hay dos O's presentes, obviamente son dos vocales fuertes que no pueden trabajar juntos y la primera O, solamente la O como segunda, la tercera irá como la última sílaba, ¿no? La segunda, ¿qué nos dice la segunda regla? Se produce cuando la vocal débil gana en golpe de voz a una vocal fuerte y por ello debe tildarse, ¿no? Debe tildarse. Ahora, como ejemplo de esta la sílaba tónica, o sea, el golpe de voz más alto, ¿no? Que obviamente está con el acento ortográfico, ¿no? O sea, que se puede escribir el acento. La H, como hemos dicho, no entra en relevancia, o sea, no perjudica, si podemos llamarlo así, no perjudica en nada al momento de separar o de unir en este caso, ¿no? Por ejemplo, la palabra ahorrar, en la A y o sea, la primera sílaba, si quieren llamarla así, ahorrar está la A, la H y la O, ¿no? Pero eso se tiene que separar porque ahorrar, ¿no? Donde lleva la elevación de voz, eso tenemos que tomar en cuenta. Eh, y bueno, la separación tiene la separación.
Por ejemplo, para dejar un poco más claro, es la palabra, la elevación de la H, ¿no? Y esto funciona en toda la tilde, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Que cambie de significado eh, al momento de acentuarlo o no, o separarlo. Es la persona conocedora, ¿no? La que pueden decir, la que adivina cosas, etcétera. Palabra, una persona sabia, ¿no? Que podemos llamar un corcho, o sabía, en este caso con acento, es el pasado del verbo saber, ¿no? Son dos palabras diferentes que se escriben de la misma manera, pero que les diferencia el tema de la acentuación, ¿no? El tema de la acentuación, que es importante. Eh, Ahora, eso podemos decir. Y bueno, no sé si hasta aquí hay una pregunta o duda, chicos, para continuar. Bueno, entonces continuamos. Chicos, tienen que hablar, porque si no, no sé si están ahí o ya se han ido, se han dormido, no sé. Pero bueno, continuamos. Continuamos entonces. El triptongo, ¿qué nos dice la definición? Es el encuentro de tres vocales, ojo, de tres vocales, ya no son las dos como estaban el diptongo e hiato, sino estos son tres vocales, por eso también el nombre de tri, que se pronuncia del triptongo, que solo está en una emisión de voz, ¿no? Para el cual existe una regla que nos dice, es necesario para su formación que una vocal fuerte acentuara o no, ojo, o sea que nos dice, bien sea el acento ortográfico o el acento que no se ve, si quieren llamarlo así, o sea, el acento, ¿qué se llama, chicos? ¿Qué acento se llama? El no se ve, prosódico, ¿verdad? Acento prosódico. Ese acento nos dice, bien, podemos usar esa o no, pero que se ubica entre dos vocales débiles, ¿no? Eso es que en el medio de una palabra tiene que estar una vocal fuerte y a los costados tienen que estar dos vocales débiles. ¿Cuáles son nuestras vocales débiles? Es la I y la U, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Que en medio de la I y de la U tiene que estar una vocal fuerte. La A, la E o la O, ¿no? Tiene que estar eso en los triptongos, ¿no? Como palabra, tal vez, ejemplo, está la palabra acariciáis, Paraguay, ahí también quiero hacer una relevancia que la I normal, si quieren llamarlo así, la I normal y la Y funcionan en estas palabras, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la utilización de la vocal U, A, I, que cumplen con los requisitos, igual entra. En la, dime, esos son los atriptongos, Saúl. Sí, 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 los atriptongos. Vamos a pasar un poquito adelante. Ahora te adelantaré. Sí, porque el atriptongo, a ver, vamos a hacer eso. Más que gracias, Saúl. No, porque el triptongo era vocal fuerte al medio y dos vocales a los costados, ¿no?
pero el triptongo es lo contrario. Vamos a ver, son tres vocales consecutivas, igual que el triptongo, pero se pronuncian, o sea, el triptongo, las tres vocales se podían leer en una sola emisión de voz, ¿no? Pero el atriptongo es lo se separa, pero la primera regla del atriptongo, ojo, es necesario que una vocal débil acentuada, ojo, vocal débil acentuada, esté colocada entre dos vocales débiles, entre dos vocales fuertes, perdón. Vamos a repetir. Es necesario que una vocal débil acentuada esté al medio y a los costados esté dos vocales, todo lo contrario del triptón. ¿Perfecto? Está por la UIA, que podemos ver que está primeramente, a ver, les voy a deletrear, la H, la U, la I, que está acentuada, y la A, ¿no? Cuando se encuentran estas tres vocales, se tienen que separar porque no pueden trabajar juntos y se tienen que separar en este caso, ¿no? La palabra bahía, que igual entra en la segunda regla que dice la presencia de la H entre estas dos vocales, entre las vocales, ¿no? De la triptón. Igual de las reglas de las anteriores reglas, de estos aspectos, ¿no? Ni del hiato, ni del diptongo, ni del triptongo, ni del atriptongo. La H no interviene. Por ejemplo, la palabra bahía está constituida igual por dos As a los costados y una I acentuada. Ojo, igual, acentuada, ¿no? El atriptongo tiene que ir acentuada, acompañada de dos vocales fuertes, que están en este caso en la palabra bahía por dos As, ¿no? Que son los vocales fuertes. Eso, hasta ahí tenemos. Ahora vamos a pasar a otra clasificación. Hasta ahí, chicos, ¿hay preguntas? ¿Se les ha quedado claro todo? Saúl, preguntas, dime nomás, vamos a estar aclarando. Hice una consulta. En el primer sobre palabras agudas nos dio el ejemplo del robot, pero termina en T. Según las reglas, tiene que terminar en. No termina. Súper lejos. Te escucho súper lejos. La consulta era en palabras agudas. Y según aquí, según Sí, las indicaciones, ya. La palabra robot, una excepción. ¿Por qué? Tiene, ¿no? O sea, como requisito principal. Tiene,
tiene que tener, perdón, tiene que tener requisito de caer la fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Si yo te digo la palabra, a ver, dame un ratito. La palabra carácter, digamos. En la penúltima sílaba sería llana, digamos, ¿no? Que nos dice de grave o llana, pero cae en la penúltima sílaba. Tiene que ser grave, digamos, ¿no? Pero para identificar rápidamente, a eso quería llegar. Tenemos que encontrar NS o vocal, ¿no? Eso. Pero los requisitos que están, penúltima sílaba, última sílaba. Ah, ya, gracias, Lisa. Ok, otra pregunta, chicos. ¿Ya hay más preguntas, chicos? Saúl, Ronaldo, Leonardo, Mónica, Vidal, Elvis. ¿Preguntas, preguntas? Ok, a ver, que les he pasado, pero bueno, se lo voy a pasar después el material. De igual manera en PDF, es sobre una continuación sobre este tema igual. Es el tema del acento diacrítico. Quiero que se noten esto tal vez en un cuaderno donde está. Acento diacrítico o distintivo, ¿no? Vamos a hacer una conceptualización para la lectura. El acento diacrítico se utiliza para distinguir la función que se utiliza para distinguir la función que desempeña una palabra dentro de una oración. Ahora, como han visto, ya nos habla el tema de oración. Antes estábamos con el tema de sílabas, ¿no? Si queremos determinar el tema de constitución, digamos, del texto entero, primeramente estamos con el texto, digamos, las páginas que vemos en los libros, en los periódicos, tanto en internet, etcétera, que es texto completo como tal. La división del texto, la unidad que le sigue, está el tema del párrafo, y después del párrafo está la oración, después de la oración, la unidad mínima de la oración es la palabra, y de la palabra, la unidad mínima es la sílaba, ¿no? Que ya hemos visto que obviamente la sílaba forma palabras, así que de manera extensa, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, vamos a dar la lectura otra vez para distinguir la función que desempeña una palabra dentro de una oración, ¿no? Ahora, dentro de estas existe categorías gramaticales. Pone, si quieren llamarlo así, una función dentro del lenguaje, las cuales entran y se categorizan en lo que vamos a hacer ahora, ¿no? La interjección con J, interjección, nos sirve, o sirve, si quieres llamarlo así, para designar estados de ánimo. Eso es otra. La interjección designa estados de ánimo, ¿ok? El verbo, que es una parte de oración, designa acción, ¿ok? El verbo designa acción. El artículo modifica al sustantivo, ¿no? El artículo funciona como modificador al sustantivo. El adjetivo, de la misma manera, funciona como modificador al sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? Pueden ser animal, persona o cosa, ¿no? Bueno, estamos con el adverbio modifica al verbo, ¿no?
al verbo directamente. La preposición relaciona palabras, frases y oraciones. La conjunción, de la misma manera, relaciona palabras, frases u oraciones, ¿no? Pronombre. El pronombre, ¿quién nos hace el pronombre? Sustituye. El pronombre sustituye al sustantivo, ¿no? En las palabras monosílabas, podemos encontrar tal vez diferencias dentro de la acentuación como tal. Por ejemplo, el, tal cual, el con acento nos sirve como pronombre. Él comió pollo a la brasa, etcétera, ¿no? Ya estamos diciendo, para no decir, digamos, Daniel, para no decir Alexander, etcétera, estamos diciendo él, ¿verdad? Y él, sin acento, nos funciona como artículo, ¿no? Podemos decir, trabajé para él, etcétera, ¿no? Él, ojo, a eso vamos a hacer relevancia. Él como pronombre personal, trabajé para él, digamos, sin decir el nombre, sino ahora él sin acento como artículo, ¿no? Eso. Bueno, ahora con la palabra tú como pronombre personal, ¿no? Tú eres el presidente de la zona, etcétera, ¿no? Tú eres el encargado de los periódicos, ¿ves? ¿Verdad? Ese tú con acento funciona como pronombre personal. El tú como adjetivo posesivo. Este es tu auto, este es tu de posesión, o sea, es mío o tuyo en este caso. Eso en los monosílabos, ¿no? Eh, palabras, como les digo, de forma interrogativa, exclamativa o afirmativa, por ejemplo, donde llevan y no llevan, digamos, eh, acentos o tildes, si quieren llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, la palabra cuánto. Cuánto nos lleva al tema de acento distintivo, o sea, de distinción, de manera interrogativa, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por cuánto has venido hasta acá el dinero, ¿no? Pero podemos decir de distinción de manera interrogativa o exclamativa, ¿no? ¿Cuánto has tardado, digamos, ¿no? De manera exclamativa. Ahora, ese cuánto que hemos avanzado, que hemos visto hasta ahora, es con acento, ¿no? Cuánto, el acento en la A, ¿no? Ahora, cuánto sin acento, sin tilde, es de manera afirmativa, o sea, ya te afirma ese cuánto, sin acento. Se esforzó tanto cuanto pudo, ¿no? En esta reunión solo se encontraban unos cuantos, ¿no? Esa situación nos lleva de manera afirmativa, ¿no? El tema de quiénes también entra en relevancia. Por ejemplo, quién con acento entra de manera interrogativa, ¿no? ¿Quién vino hoy? Ese quién entra con acento. ¿Quién va a venir hoy? ¿Quién va a comprar carne hoy día? Digamos, ¿no? Ese va con acento también. Ahora, ¿quién sin acento o quién es sin acento? Ya entra en la palabra afirmativa, o sea, de carácter afirmativo, ¿no? Por ejemplo, la persona a quien está hablando solamente de un sujeto, si quieren llamar así, ¿no? A ese habrá sido, ¿no? Ese quién igual entra de manera afirmativa. Eso podemos ver en esos casos. Hay palabras también diferentes al momento de, ¿cómo les diría?
de tildar o no tildar. Por ejemplo, el tema de cómo con tilde y cómo sin tilde, ¿no? Bueno, ahora hasta aquí, chicos, palabras. Bueno, vamos a continuar. Ahora, el tema de, hay casos especiales o casos específicos, si queremos, ¿no? Las mayúsculas, la pregunta tal vez no general, pero sí que causa alguna duda, es que si las mayúsculas llevan acento o no llevan acento, ¿no? Podemos decir que las mayúsculas, como tal, por ejemplo, en nombres propios, si quiero algún amigo, hermano, no sé, conocido que se llame Ángel, la mayúscula se respeta, obviamente, porque es nombre propio, y lleva acento en la A, ¿no? Como nombre propio. Como frases, digamos, de manera escritas en mayúscula, por ejemplo, atención, llevaría, no hay ninguna excepción en este caso. Las palabras teórico-práctico, tal vez hayan visto en las pruebas que han hecho en colegio, etcétera, teórico-práctico, el tema de hispano, no, inglés, hispano-inglés, etcétera, hispano-alemán, histórico-social, que son palabras compuestas, o sea, que están compuestas por dos palabras, llevan de la misma manera el acento, ¿no? Las abreviaturas, por ejemplo, la palabra código, que su abreviatura es COD, o sea, C-O-D, y la O con tilde, lleva de la misma manera acento, no hay excepción de esa manera. O la palabra máximo como abreviatura, eh, lleva acento en su abreviatura, que es max, tal cual, en la A, ¿no? Porque la palabra también de la misma manera lleva. Aquí, tal vez que se hace una relevancia que tal vez me han hecho los compañeros que están en clases presenciales, que si las siglas como tal llevan acento o no, ¿no? Por ejemplo, el tema de, ya, si nos adentramos a los partidos políticos, el tema del más, digamos, del más que se escribe en mayúsculas todas, más BOA, a ver, no se me ocurre otro. Por ejemplo, constituyen estas siglas, no llevan acento, ¿no? Por ejemplo, del más movimiento no lleva, ¿no? BOA de la misma manera que es boliviana de aviación. Con los chicos de clases presenciales hemos visto, nos hemos inventado una sigla, digamos, que era boliviana aérea, ¿no? Aérea que lleva acento, área, no, boliviana área era, área que lleva acento, ¿no? Si lo ponemos en sigla, es la B y la A, y la A obviamente llevaría acento, ¿no? En esos casos, cumpliría con dos reglas. El tema de las mayúsculas que acentúan de la, ¿no? Hasta ahí. ¿Hay preguntas, chicos? Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar a otro tema, que es un tema de material para estas continuaciones de tema.
Bueno, vamos a entrar a lo que es el tema de ortografía puntual, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos a esto? El uso de puntos, ¿no? Como bien sabemos, el tema de los puntos, comas, etcétera, 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 puede determinar una escritura más fluida al momento de tal vez contemplar nuestras ideas de manera de tratar una cuestión fluida y precisa también, como les digo, después de recalcar la mayoría de las clases que tienen que ser clara, por las cuales una de ellas, que es la más importante, ¿no? Como es el tema que vamos a avanzar ahora, donde las pausas, la entonación, dan un orden, dan una clasificación a nuestras ideas que se comunicación de este tema que es ortografía puntual, podemos decir, los signos de puntuación son signos ortográficos, cuya función principal es delimitar las unidades del discurso, ¿no? Aquí nos o cualquier tema que quieran ver, el tema del precio de la carne, ¿no? O en ese párrafo más claro, tiene que estar la historia que ustedes quieren contarme tal cual, sin meter otros temas. A ver si nos ordenamos lo que queremos escribir o capítulo que queremos escribir, tiene que estar de manera clara, o sea, tiene que tener un principio y un final. Y al finalizar ese, como dice, indica la culminación de una oración, párrafo o texto. Eso es a lo que nos referimos, ¿no? La pausa de este punto es larga, eso como característica general, ¿ok? Bueno, dentro del punto existen varios usos, ¿ok? En las abreviaturas, como podemos ver el tema de doctor, digamos, la DR acompañado por el punto al final, obviamente, ¿no? En las siglas, como les he puesto, por ejemplo, Fuerzas Armadas, que es FF.AA, punto, ¿no? Otro, en los links, si quieren verlo así, están presentes los puntos, el tema de los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Hay varios campos por donde se aplica lo que es el punto como tal, el punto, ¿no? Ahora, dentro del punto, puntos, ¿no? El punto y seguido se utiliza para separar oraciones que se desarrollan en torno al mismo tema. O sea, ¿a qué me refiero esto? Se los puedo resumir así. El punto seguido se aplica dentro de un párrafo, ¿ok? Eso no solo. El punto seguido se aplica dentro del párrafo, ¿ya? Ahora, la otra clasificación es el punto y aparte, ¿ok? El punto y aparte, se los voy a resumir también, separa párrafos, ¿ok? Separa párrafos. O sea, ¿a qué me refiero esto? Saben que es un párrafo, ¿no? O sea, el párrafo es la constitución de varias oraciones, ¿ya? Y el párrafo, para separar un párrafo de otro párrafo, o si quieren llamarlo así, un bloque de otro bloque, tiene que estar separado de un punto y aparte, ¿ok? Eso como regla general de estos dos puntos. Y el punto final, obviamente, se utiliza para terminar o señalar la culminación del texto como tal. Es al final, como dice su nombre, final. Después del punto
final no puede ir nada más, ¿ok? Ahora, hasta aquí, hasta el tema del punto. ¿Hay preguntas, chicos? Bueno, entonces continuamos. La coma, ahora estamos con el tema de la coma. La coma, a diferencia del punto, es una pausa breve, por el cual tiene varios, ¿cómo les diría? Varios usos, ¿ok? Por ejemplo, esto quisiera que se noten también, el tema de uso vocativo o vocativa se utiliza para separar el vocativo del resto de la oración. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es, ¿cómo les diría? El vocativo es quién está haciendo la acción, ¿ya? Como les diría el sujeto, ¿ya? Pero en este campo el vocativo es el sujeto, ¿ok? Por ejemplo, si queremos llamar una pertenencia a algo de alguien, por ejemplo, mira, aquí está tus lentes, Arturo, ¿no? Arturo, que es al final, le está separando la coma, ¿no? Vamos a leer otra vez. Aquí está tus lentes, ojo, pausa ahí, Arturo, ¿no? Ahí está la coma presente. Aquí, ahora vamos a hacer relevancia, perdón, relevancia en el mismo aspecto, en el mismo contexto, con el mismo sujeto, pero ya Arturo, que es el sujeto, ya va a estar al medio, ¿no? Por ejemplo, aquí está, coma, Arturo, coma, tus lentes, ¿no? Ya estamos dando relevancia a lo que es el sujeto, ¿no? La enumerativa es más fácil de identificar. Por ejemplo, una lista de mercado, digamos. Hoy vas a comprar del mercado chocolates, papas, tomate, cebolla y carne. Listo, punto, ¿no? Esa para separar cada elemento se utiliza la coma, ¿no? Ahora también en el tema del tema de enlaces. ¿A qué nos referimos a esto? Se utiliza para expresiones de enlace. Por ejemplo, las palabras así, sin embargo, por lo tanto, que sirven que sirven para unir dos oraciones. ¿No? Por ejemplo, las aletas de los pescados, no, bueno, los atletas serán premiados, coma, por su desempeño en las Olimpiadas, ¿no? Esas son comas de enlace. Vidal, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. Decimal, el uso decimal, ¿no? Estos están ya más inmersos en los números. Por ejemplo, eso se utiliza en las encuestas, ¿no? O en los porcentajes, etcétera. Por ejemplo, la población, la votación en Bolivia dijo que el 53% de la población consume carne de pollo y el resto consume carne de res, digamos, ¿no? De esa manera se utiliza, por ejemplo, el 53,33%, ¿no? Ahí se utiliza lo que es la coma, ¿no? Ahora, vamos a ir a otro ámbito, que es tal vez un aspecto de unión de dos elementos, que es el punto y la coma, ¿no? Punto y coma, si quieren llamarlo así. En este caso, este signo ortográfico tal vez es un poquito difícil de aplicarlo, no tanto lo utilizamos, pero está compuesto de un punto en la parte superior, como podemos escribirlo también, y señala una pausa mayor que la coma, ese poner relevancia, señala una pausa mayor que la coma y menor que el punto, ¿no? O sea, no puede ser comparado con ninguno de estos dos aspectos. Entonces, ninguna de estas dos clasificaciones, ¿no? Ni es punto ni es coma, sino punto y coma, ¿no? Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve el tema del punto y coma? Para separar elementos de una enumeración
cuando se trata de expresiones complejas, o sea, difíciles, ¿no? Que ya contienen una o más comas. Por ejemplo, si yo les digo, tengo un saco azul, punto y coma, los pantalones grises, punto y coma, la camisa blanca y el abrigo negro, digamos, ¿no? Para no utilizar excesivamente las comas, pongo punto y coma, ¿no? En ese lugar. Ahora, también hay otra clasificación, que es para separar pensamientos opuestos, ¿no? Esto más se encuentra en los cuentos al hombre, punto y coma, punto y coma, la ociosidad, la sociedad lo desacredita, ¿no? O sea, son pensamientos opuestos que obviamente punto y coma, ¿no? Ahora, vamos a pasar a otro punto. Hasta aquí tal vez hay alguna duda, chicos, me dicen nomás, me cortan. Vamos a ir aclarando también, ¿ok? Vamos a pasar a otro tema, que son los dos puntos, ¿ok? Este signo indica una pausa más pequeña que el punto, ¿no? O sea, no es ni mayor que la punto y coma, ni menor que la coma, sino que es un poco más pequeño, ¿no? Más pequeño que la del punto. Cumple con la función de delimitar unidades sintácticas, ¿no? De una oración, las cuales tienen los siguientes usos. Por ejemplo, enunciaciones tienen que estar presentes los dos puntos, ¿no? Luego, también las certificaciones o decretos están presentes los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, certifica dos puntos que el estudiante tantos cursó con éxito el curso tantos, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia decreta que, según la Constitución, etcétera, etcétera, después de todo eso tiene que ir decreto, los dos puntos, ¿no? Bueno, en esos campos, también en el tema de diálogos, por ejemplo, Alejandro, dos puntos, dijo que la verdadera situación de Bolivia es tal, 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 ¿no? También los dos puntos nos va a servir para separar minutos a segundos, ¿no? En las horas, más que todo. Por ejemplo, 8, por ejemplo, ahora vamos a poner la hora. 21, 2 puntos, 19 horas, ¿no? Esas son la hora exacta. Y bueno, para eso también sirve. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el siguiente, que son ¿para qué nos sirven? Delimitan incisos de oraciones, sintagmas, palabras, las cuales un ratito, chicos, ya. Las palabras delimitan sintagmas, palabras, letras, incluso párrafos enteros, ¿no? Se utilizan para aclarar el sentido de una palabra o enunciado, para agregar algún dato. Por ejemplo, ustedes pueden decir, el licenciado de lenguaje hoy nos enseñó el tema del uso de puntos y comas. Ahí termina su oración. Y entre paréntesis ponen de horas 8 de la noche a 10 de la noche, ¿no? Pueden poner eso como argumentación o como explicación, ¿no? También sirven para aclarar, como les decía, para aclarar el tema de la sigla OMS. Tal vez se utilizó esto mucho en la pandemia, pero si no saben el significado de eso, yo les mando un mensaje, digamos, ¿no? Según la OMS, y entre paréntesis les pongo qué significa, Organización Mundial de la Salud. Eso significa esa sigla, ¿no? Y para aclarar esa sigla que tal vez no muchos conocen, tengo que poner entre paréntesis lo que significa esa sigla, ¿ok? También nos sirve para encerrar fechas importantes, ¿ok? Como datos que remiten una obra, un capítulo, etcétera. Por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa, digamos, entre los años 2004 al 2005, ¿no?
Podemos poner eso entre paréntesis también. También para encerrar expresiones aclaratorias, a eso me refería con el primer ejemplo. Por ejemplo, yo les digo, hoy en La Paz, ¿no? Hoy en La Paz, entre paréntesis, sede de gobierno, pues ya estoy aclarando qué es La Paz, ¿no? ¿Qué es La Paz? Etcétera. ¿No? Es para formas de aclaración. También para ofrecer una segunda oportunidad, segunda posibilidad en sí. Por ejemplo, cuando no sabes a quién te refieres, ¿no? Por ejemplo, compañeros y compañeras, ¿no? Compañeros, escribes tal cual, y entre paréntesis pones la A y la S para incluir, puedes poner en tu discurso compañeros y compañeras como tal, si no solamente es una carta y pones una A y una S entre paréntesis, ¿no? Y eso en sí, en el uso de los paréntesis. No sé si hasta aquí ya queda claro. Vamos a pasar con los corchetes, que tienen un uso más usual, ¿no? Los corchetes permiten brindar una información complementaria, pero esto se utiliza en dos aspectos importantes que la principal uso en las matemáticas, ¿no? En las matemáticas, donde en los ejercicios de matemáticas, obviamente, se utilizan el tema de la composición de las llaves, corchetes, paréntesis, ¿no? Pero en relevancia los corchetes funcionan de esa manera, ¿no? La raya o guión largo, si quieren llamarlo así, indica una pausa mayor, eso, ¿no? La raya o guión largo indica una pausa mayor que la coma y menor que los paréntesis. Esto para la lectura, ¿no? En forma tal vez similar a los paréntesis, podemos decir que nos sirve para formas aclaratorias, ¿no? Para ya no utilizar paréntesis, sino utilizar guiones. Estos guiones se utilizan o podemos encontrar más que todo ¿cómo les diría? En los guiones de teatro, ¿no? Los guiones de teatro, donde podemos decir eh, Juan Pérez, digamos, Juan Pérez, interpretando, bueno, ponemos Juan Pérez, guión, Quijote de la Mancha, guión. Obviamente eso no es verdad, pero como ejemplo nos sirve, ¿no? En los diálogos, como les decía también, para iniciar los diálogos, al principio sabemos bien que empieza con la raya o guión, si quieren llamarlo así, ¿no? De esa manera, con el tema de guión. Las comillas nos sirven como signo ortográfico, que obviamente sabemos que hay tanto doble comilla como simple comilla, que tienen un inicio y un final, ¿no? He visto algunos textos, les cuento, tanto en periódicos o en algunos textos, en los libros en sí, que solo llevan una parte de las comillas y yo les digo, si van a escribir alguna oración, algún texto o tesis, obviamente, no quisiera que se olviden el tema de las comillas. Tiene que tener un principio y un final, ¿no? Pero esto tiene un uso del como todos los signos que hemos hablado hasta ahora, tiene un uso, o sea, el por qué estos existen, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir de manera textual algo que hemos sacado en un texto o algo que ha dicho alguien, ¿no? Por ejemplo, hoy en conferencia de prensa el presidente Luis Arce dijo, entre comillas, que se dará el doble aguinaldo, digamos, es un ejemplo, ¿no? Y se cierra comillas. Ojo, eso tiene que ser un principio y un final, ¿verdad? Ahora, también para cerrar o encerrar un título de una conferencia. Por ejemplo, la conferencia realizada en el auditorio de la carrera de Derecho, entre comillas, los alimentos saludables, digamos que se llamaba la conferencia, y lo cerramos entre comillas, ¿no? Parece no, sí. También para destacar palabras extranjeras
palabras que están en otro idioma. Por ejemplo, la palabra sport, la palabra paintball, digamos, queremos decir de esa manera. En nuestros textos, ojo, estamos hablando del lenguaje escrito, tiene que estar con comillas, ¿no? Con comillas, esa palabra extranjera, ¿no? También para dar un sentido irónico, digamos, a la palabra, lo utilizamos a veces, muchas veces. Por ejemplo, tú que, no, ya bueno, Jaime, que es una persona puntual, digamos, y ese puntual lo ponemos entre comillas, es una forma irónica de referirnos a la puntualidad de Jaime, ¿no? También para dar, perdón, para dar una relevancia o resaltar el valor de ciertas palabras, por ejemplo, el verbo, formas de expresión de estas mismas palabras, podemos determinar, ¿no? El énfasis, o sea, dar una relevancia para que ubique mejor, si quieren llamarlo así, o para que se lea de manera más comprendida entre lo que se llama las comillas, ¿no? Para señalar nombres propios también. Por ejemplo, por ejemplo, en una oración, nombres de obras, nombres de periódicos, de revistas o de marcas, podemos llamarlo con comillas. Por ejemplo, la obra El Quijote de la Mancha, y ese título, El Quijote de la Mancha, tiene que estar entre comillas, ¿no? Como hemos dicho en la parte más arriba, tiene que estar el título entre comillas, ¿ok? Ahora, hasta aquí hay preguntas, chicos. Ok, entonces continuamos. Los signos de interrogación y de exclamación, ya lo conocemos bien, pero ¿qué uso tienen? Eso hay que dar relevancia, ¿no? Está, ¿cómo les digo? Condicionada directamente a la entonación del hablante, o sea, del emisor de la voz, ¿no? Aquí ya estamos actuando, como les he dicho en primera instancia, primeramente estábamos como receptores del mensaje, o sea, si yo les doy la palabra libertad, ustedes estaban como receptores, pero ahora ya estamos desde acá como emisores, ¿no? Ya utilizando el tema de comas, de puntos, signos de puntuación, etcétera, ¿no? En este caso, signos de exclamación o de interrogación, ¿no? Sirven para enseñar oraciones interrogativas, por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué obtuviste esa nota? Va entre signos de interrogación, que obviamente, igual les voy a recalcar, tiene que tener un principio y un final, ¿no? No puede ir con un solo signo de interrogación, tiene que ir la apertura de ese signo y cerrar el signo mismo, ¿no? La palabra o órdenes, digamos, no lleguen tarde, digamos, yo les digo, no lleguen tarde de manera exclamativa, va de manera con signos de exclamación, ¿no? Por ejemplo, para enseñar interjecciones, o sea, expresiones, por ejemplo, auxilio, va con signos de exclamación, ¿no? Acompañados de esa manera, con signos de exclamación. Y bueno, los títulos o subtemas, si quieren llamarlo así, están representados por 3 puntos, alineados de manera horizontal, no nos confundamos, de manera horizontal, alineados de manera horizontal, obviamente, y bueno, señalan una pausa inesperada que marca una interrupción del mensaje. O sea, si, digamos, ustedes están grabando esta clase, ¿no ve? Una parte no se escucha de mi audio y quieren ustedes, ¿cómo les diría? Ponerlo en texto, o sea, transcribir mi audio, y no se escucha una parte, y esa parte que no se escucha, tiene que decir, ¿por qué no se escucha? ¿Qué se está diciendo? Porque el mensaje se ha interrumpido, ¿no?
el mensaje se ha interrumpido, ¿no? Ahora, en esos casos sí se da el tema de uso de 3 puntos, ¿no? También de puntos suspensivos en sí. También al final de una cita textual inconclusa. Por ejemplo, si queremos agregar un texto, cualquiera que sea, ¿no? Pero no nos sirve el párrafo entero, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué estoy agarrando ahorita? Ya, dice acá, la historia de Bolivia empezó en 1825 y terminó en 2019, respondiendo a, digamos, ¿no? Hasta ahí nos sirve, ¿no? Y lo que continúa, porque el texto no termina ahí, lo que continúa tiene que ser acompañado de los 3 puntos, ¿no? Los 3 puntos que significa que aún hay más, pero no me sirve. Eso significa los 3 puntos al final de una cita textual, ¿ok? Bueno, también los puntos suspensivos nos sirven para expresar temor, duda o sorpresa al lector, ¿ok? Como les he dicho, ya no estamos actuando acá como receptores, sino como emisores, ¿ya, no? Creando textos, creando oraciones, creando párrafos, ¿no? Y bueno, para causar, bueno, para expresar esos sentimientos, duda, temor o sorpresa, ¿verdad? También, también podemos, como les diría, para indicar una pausa o silencio más prolongado. Por ejemplo, este aspecto se da más en diálogos de teatro o diálogos en cuentos, donde dice, todos callan, 3 puntos, se oye un grito, 3 puntos, no debemos desesperarnos. Si no lo leo diciendo 3 puntos, se nota el tema de suspenso, el tema de duda, digamos, de lo que va a pasar. Por ejemplo, miren, voy a leerles. Todos callan, se oye un grito, no debemos desesperarnos. Ya empieza con un aire de heroísmo, con un aire de tal vez algo va a pasar, una expresión de duda, ¿no? Tal vez eso causa el tema de los puntos suspensivos, que no causaría una coma, ¿no? Porque dirían, pero una coma creo que lo signo de coma de la pausa es menor, ¿no? Todos callan, se oye un grito, no debemos desesperarnos, no le da el mismo sentido si se escucha bien, ¿no? Ahora, también, como les decía, les vuelvo a recalcar, para transcribir un párrafo que no es tan necesario. Por ejemplo, si transcribimos un párrafo como tal y partes de ello no nos parecen adecuados para nuestro texto, podemos cortar esas partes, pero a ese corte textual, si quieren llamarlo así, tiene que ser acompañado de los 3 puntos encerrados en paréntesis, ¿no? Eso. Ahora, también existen signos auxiliares de puntuación, como el tema del guión, es una rayita más corta que el guión como tal, el grande, que están presentes en los guiones de teatro, etcétera, pero ya están presentes en ese ámbito, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve el guión, la rayita pequeñita como tal? Para dividir una palabra que no cabe en el renglón y que debe continuarse en el siguiente, ¿no? Como hemos visto tal vez en algún cuento, en la parte, ¿cómo les diría? En la parte derecha del libro o de la página, siempre hay una palabra que no entra dentro de la misma oración y está separada por una rayita y continúa a la siguiente, ¿no? De esa manera podemos determinar el renglón, ¿no? También, como hemos visto en el primer tema, para dividir palabras en sílabas, ¿no? Para dividir palabras en sílabas, que nos va a determinar el tema de ubicación silábica, si es monosílabo, bisílabo, trisílabo, etcétera, etcétera, ¿no? También
para unir palabras compuestas, ¿no? Por ejemplo, teórico, práctico, que están unidas por el guión más pequeño, ¿no? Están unidas por ese guión, pues a rayitas, si quieren llamarlo así. El tema de peruano-boliviana, la frontera peruano-boliviana, que estas dos palabras peruano-boliviana están unidas por una raíz, ¿no? Separar también fechas, ¿no? El gobierno de Evo Morales duró del 2006-2019, ¿no? Esas fechas que son relevantes para ese personaje están separadas por un guión, ¿no? El tema de fechas, a dos fechas. También el tema de nombres propios, digamos, por ejemplo, nosotros vamos a jugar en fútbol, digamos, ¿no? Jaime Escalante, guión, Laura Rodríguez, guión, ¿qué más? Bueno, Abad Ríos, guión, fueron delanteros, ¿no? De esa manera podemos delimitar el tema de personajes, digamos, de nombres propios, ¿ok? También como conector de un intervalo numérico, ya sean, por ejemplo, hemos visto esto más que todo el tema de números romanos, que estos dos números en la historia, en los libros de historia podemos ver que existen una unión, digamos, de siglos. Yo les digo, en el siglo XIV y en el siglo XXI hay una similitud en la política, digamos, ¿no? Y al unir estos dos siglos, igual que las fechas, tenemos que unir con un guión, ¿ok? Eso en un ámbito. Ahora, el penúltimo tema, que es la barra, es un signo auxiliar, como decía, no principal, sino auxiliar que ayuda. Bueno, eso se utiliza para sustituir una preposición. O sea, para tal vez, ¿cómo les diría? Para resumir un propósito diferente. O sea, no sé si han visto en las carreteras 180 kilómetros sobre hora, ¿no? Sobre hora, que eso lo determinamos de esa manera, ¿verdad? Lo determinamos al momento de resumir, si quieren llamarlo así, ¿no? El decreto supremo 1,1/2022, ¿no? Eso lo utilizamos también en el tema de la barra, ¿no? El tema de fechas que también se utiliza, por ejemplo, hoy estamos 11/enero/2023, perdón, ¿no? Eso lo utilizamos al momento de mostrar en qué fecha estamos, etcétera, ¿no? O en qué fecha se ha dado tal acontecimiento, ¿no? También en informática, es el último, en informática, el tema de los links que se dividen en barras, ¿no? Por ejemplo, www.unsa/.com, ¿no? Las llaves tienen un uso esquemático, las cuales dan un orden, digamos, al contenido de manera jerárquica, ¿no? Esto más es el tema de técnicas de estudio, que tal vez lo vamos a avanzar un poquito más adelante, que es el tema de técnicas de lectura, que son esquemas al momento de mostrar un orden, ¿no? Y bueno, chicos, con eso culminamos. Bueno, Saúl, hemos quedado solos los dos. Les voy a pasar material como les he dicho, y bueno, con eso concluimos, chicos. Tal vez hay preguntas, dudas. Dime. Un solucionario. Sí, voy a pasarles un solucionario, o sea, con preguntas ya que pueden entrar en el examen, para que podamos ir solucionando, ¿no? Sí, eso voy a pasarles, no te preocupes.
Sí, los voy a subir. Ahorita no lo tengo preparado, pues no les he dado. Y se los voy a subir, no se preocupen. Listo, pues. Buenas noches igual. Nos vemos al próximo.